Nuevas amenazas de atentado, una con una supuesta bomba sufrió la UDELAR en la Facultad de Medicina y la última fue esta mañana en el Liceo número 1 de San Carlos, donde se suspendieron las clases luego de que a través de un correo electrónico un desconocido amenazó con matar tantas personas como pudiera por estar harto del bullying. Esto se suma a la serie de avisos de atentado que generó la suspensión de las actividades en varios centros universitarios y centros comerciales por varios días en la última semana. Hoy la UDELAR retomó las clases con normalidad. En sendas conferencias, el rector de la Universidad, Álvaro Mombrú, y el director de la Policía Nacional, José Zambulla, aseguraron que se está trabajando fuertemente en el tema. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos la información con 24 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto con precipitaciones, tormentas, neblinas, bancos de niebla, vientos soplando del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora, con probables rachas fuertes asociadas a tormentas y una máxima anunciada por Inumet de 27 grados. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Sepan que en Tomás de Tesanos, entre Iturriaga y 26 de marzo, hay hormigonado hasta las 20 horas, y en Juan Ortiz, desde Luis Alberto Herrera hasta Matías Abacú, hasta las 19 horas también hay trabajo, y en Arenal Grande, desde Bransen hasta Rivera, de 7 a 17 hay llenado de hormigón. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. La designada presidenta del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay, Claudia Romero, reconoció que el sistema de protección de 24 horas está en rojo y adelantó que trabajará en la formación de educadores y con adolescentes para que visibilicen los riesgos a que están expuestos. En el marco de un encuentro sobre la protección de víctimas y testigos en el ámbito penal, organizado por la Fiscalía de la Nación, UNICEF y Naciones Unidas, el abogado Juan Raúl Williman del Consultorio Jurídico de la UDELAR advirtió que es urgente reformar el Estatuto de la Víctima y remarcó que esto no afectará a otros derechos. Con un homenaje al expresidente Mujica, el Frente Amplio conmemoró el primer acto de masas con una convocatoria que reunió a miles de personas en la explanada de la Intendencia de Montevideo, mismo lugar donde Líber Seregni dio el recordado discurso invocando al padre Artigas. Edil departamental de 33 denunció que esa ciudad atraviesa una situación crítica en cuanto a recolección de residuos. Advierte que de los 4 camiones con que cuenta la intendencia, solo uno está en funcionamiento. El presidente Yamandu Orsi y el ministro de Turismo Pablo Menoni recibieron a un empresario francés que proyecta una inversión millonaria en Rocha para desarrollar un hotel y un barrio privado. 30 líderes de países europeos se reúnen este jueves en París para analizar las posibles acciones de la denominada Coalición de Voluntarios para la Paz en Ucrania. Trabajan una propuesta de una fuerza militar conjunta que dé garantías ante un eventual alto el fuego entre Kiev y Moscú. La presidenta del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay, del INAU, Claudia Romero, reconoció que hay un rojo con el sistema de protección de 24 horas y adelantó que la nueva administración va a trabajar en la formación de educadores y con adolescentes para que visibilicen los riesgos a los que están expuestos. Consultada sobre los cambios implementados en el sistema de adopciones, la jerarca dijo que en la administración anterior hubo un crecimiento de casos, aunque no se hizo un seguimiento posterior de las situaciones. Tenemos un gran rojo que tiene que ver con el sistema de protección de 24 horas, con los hogares del INAU, y ahí hay puesto un foco en el que venimos trabajando, más allá de no haber asumido, para ver cómo cambiamos algunas cuestiones que tienen que ver con esto, pero que cuando los niños están en los hogares, la tutela es desde el INAU. Ahí hay que trabajar mucho en identificar algunos riesgos por determinadas zonas. No es lo mismo un hogar en Rivera que un hogar en Florida o en Flores. Sabemos que la explotación sexual se da mucho más en los departamentos de frontera. Tenemos que reforzar mucho, primero, la formación de quienes están en ese hogar, para que se enciendan determinadas alarmas por determinadas situaciones que nosotros sabemos que ocurren. Tenemos que trabajar
con los adolescentes y las adolescentes para que visibilicen cuáles son los riesgos, porque muchas veces no visibilizan esos riesgos. Romero dijo que van a trabajar en el seguimiento de las adopciones y se buscará revertir los cambios impuestos por la LUC, que acortan los plazos y seguimiento de familias adoptantes. La adopción fue un tema muy promocionado en el periodo anterior y en la administración anterior. El tema de la adopción y de los plazos es que los plazos muchas veces se generan porque hay que hacer un seguimiento a las familias con la intención de adoptar, pero después de la adopción. Y lo que nosotros tenemos entendido es que si bien hubo un aumento en el número de casos, no hubo un seguimiento posterior. No hubo esta cuestión de la referenciación y del acompañamiento y de saber bien qué ha pasado con esas familias adoptantes. Porque se le dio más poder al juez que y eso INAU. ¿Se va a revertir? Sí. O sea, se va a trabajar en eso. Se presentó hoy en el local del PIT-CNT el estudio que se llama Transformando las normas de género a través del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay. Se trata de una investigación que analiza cómo los centros siempre, que llevan adelante empresas con los sindicatos y que además forman parte del Sistema Nacional de Cuidados, han influido en la transformación de las normas de género y la organización del trabajo de cuidados en nuestro país. El trabajo presentado analiza el impacto del cuidado infantil en el país y toma a los centros siempre como punto de partida para examinar su contribución al empoderamiento económico de las mujeres a través de la mejora de las oportunidades para el empleo, la posibilidad de acceder a cargos de participación política y social, la reducción de la violencia de género y su contribución a la modificación de las normas sociales de género vinculadas a los cuidados. Nosotros entendemos que el Sistema Nacional de Cuidados debe ampliarse, debe profundizarse. Tuvimos 5 años muy lamentables donde eso no se pudo dar y hoy en día sabemos que tenemos enormes desafíos para que esto tenga una transformación y para que de verdad la sociedad uruguaya tenga ese Sistema Nacional de Cuidados que todas, todes y todos aspiramos. Está claro que en nuestro PIT-CNT hoy, en forma simbólica, estamos inaugurando un espacio de cuidados, un rincón infantil, porque también eso hace a lo que significa dentro del conjunto de la sociedad tener un espacio con estas características. Es una concreción hoy, producto de una vieja reivindicación de las mujeres trabajadoras adentro de nuestro PIT-CNT. Hoy en día tenemos una enorme precarización laboral, eso es real. Hay 267.000 mujeres que ganan menos de 25.000 pesos. Hay dentro de esas casi 100.000 mujeres que ganan menos de 15.000 pesos, muchas veces con empleos que son precarios y muchas veces también siendo informales porque no tienen la posibilidad de tener un empleo que les dé todas las garantías, dada que su vida también es parte de eso, ¿no? Trabajo, cuido, dónde dejo a las niñeces, dónde son los espacios. La Fiscalía General de la Nación, UNICEF y Naciones Unidas organizaron un encuentro para analizar las herramientas para la atención y protección de las víctimas y los testigos en el ámbito penal y el estatuto de la víctima. En ese marco, el abogado Juan Raúl Williman, que es el representante del consultorio jurídico de la UDELAR, resaltó la importancia de reformar de forma urgente el estatuto de la víctima y remarcó que esto no va a afectar a otros derechos. La reforma del estatuto de la víctima, repito, es una necesidad urgente que no afecta de ninguna manera otros derechos. Y esto es lo que quería marcar. Nunca esto fue un conflicto entre los derechos del imputado y los derechos de las víctimas. Muchas veces esto es vivido así y a mí me parece fundamental destacar porque lo hace el Código, por suerte, en el artículo 3 ya arranca diciendo acá hay 2 sujetos fundamentales en el proceso. No digo partes, digo sujetos. Porque lo que no podemos negar es que el conflicto original es de la víctima. Lo que hicimos fue expropiárselo. Los estados modernos expropiaron el conflicto por muy buenas razones, pero lo expropiaron. Pero el conflicto original es entre la víctima y el imputado. La dignidad humana, donde arranca el código diciendo habrá que respetar y cuidar, es la de la víctima y la del imputado. Y no son derechos que podamos poner en juego.
Los derechos del imputado son sagrados y habrá que conservarlos, pero los derechos de la víctima son igual de importantes y encontrar un equilibrio es parte de nuestro trabajo. El director de la Policía Nacional, José Zambulla, manifestó preocupación por las amenazas de bomba en centros comerciales y de atentados armados a diversas dependencias de la Universidad de la República. El jerarca dijo que no se va a permitir que se altere la paz de la ciudadanía. Y pedimos a la población que entienda de que la Policía Nacional está preocupada y abocada a la investigación. Tal vez en algún momento, y es oportuno, que la gente se pregunte qué es lo que está haciendo la Policía Nacional. Insisto, estamos trabajando plenamente con la Fiscalía, los hechos están judicializados. Este tipo de investigaciones, por lo que significa, tiene su tiempo. Y que en ese proceso nosotros tenemos que cuidar determinadas garantías para obtener los elementos materiales y ponerlo a disposición de la Fiscalía para que pueda actuar en consecuencia. Entendemos que estas conductas tienen sanciones, son irresponsables. No podemos permitir de que se perturbe la paz pública, ya sea en centros comerciales o centros de enseñanza. Hasta ahora nosotros no descartamos y tampoco relacionamos con hechos materiales situaciones que se estén dando desde el punto de vista con algún grupo. Todas las hipótesis se están investigando, todas las hipótesis están manejándose y la policía está en plena alerta. Álvaro Monbrú, que es el rector interino de la Universidad de la República, brindó una conferencia de prensa el miércoles de nochecita, luego de las amenazas que recibió la institución y que obligaron a suspender las actividades en los centros universitarios. En ese contexto aseguró que la UDELAR va a trabajar en un protocolo de actuación a fin de que la universidad esté preparada para enfrentar este tipo de situaciones. Confiamos en el Ministerio del Interior. Realmente sabemos que podemos seguir adelante con nuestra actividad universitaria tan necesaria, tan importante para todas y todos los uruguayos. Porque tenemos el apoyo del Ministerio del Interior, que está trabajando denodadamente para resolver toda esta situación. Como dije, no se podía tomar a la ligera, se tomaron determinadas acciones. Las características de nuestras sedes universitarias no son todas iguales, ni desde el punto de vista locativo, ni geográfico, ni por el caudal de personas en tránsito. Realmente hubo que tomar determinadas decisiones en el marco de tratar de que funcionara la universidad. Y ese es el planteo que hacemos también a partir de mañana. Una universidad de la República que no va a permitir que amenazas que llegan en forma anónima frenen su actividad. Tenemos que seguir funcionando y vamos a seguir funcionando. A partir de mañana vamos a transitar un camino para tratar de lograr que este equilibrio entre la seguridad, entre la salud de todos quienes trabajan en la Universidad de la República se balancee adecuadamente con poder cumplir con nuestras funciones, como es nuestra vocación y como nos demanda la sociedad. La Asociación de Funcionarios de la UDELAR reclama protocolos de actuación claros ante amenazas de bomba o similares como la que se ha vivido esta semana. El dirigente Álvaro Crespo dijo que cada facultad resolvió de manera distinta ante la amenaza que llegó al rectorado y llamó a cuidar la vida del personal, docentes y también de los estudiantes. Salió la nota de rectorado, la resolución de rectorado exhortando a los servicios a suspender las actividades. Pero después, por ejemplo, cada facultad o cada servicio resolvía la implementación de esto de formas totalmente distintas. O sea, por ejemplo, hay algunos servicios que no tuvieron ningún tipo de paralización de actividades y otros que directamente cerraron durante todo el día. Una situación compleja y que, bueno, que nosotros lo primero es eso, entendemos que tiene que haber protocolos de acción por lo menos. Obviamente, capacitación sí, pero a ver, si esto es real, no hay ningún tipo de capacitación que te salve. Sobre la muerte del obrero mientras trabajaba en el comedor universitario, Crespo dijo que este viernes tienen una reunión en el Ministerio de Trabajo y esperan que finalice la investigación interna para determinar lo sucedido. Además dijo que la familia está siendo acompañada por el Zunca y la UDELAR. Esperemos que se comiencen a esclarecer los hechos. Estamos obviamente a la espera de que salga esta investigación.
Y bueno, está por parte de la autoridad universitaria también, están un poco a la espera del resultado de esta investigación para poder hablar más a fondo con respecto a esto. Y en este sentido también, bueno, destacar la presencia de lo que fue el martes pasado en el Paraninfo del Zunca, en el marco de la ley de los 11 años de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que, bueno, justo en este contexto, y a una cuadra de lo que pasó en realidad una semana después, también marcó en cierta forma, bueno, un compromiso de distintos actores de cómo trabajar para que no vuelvan a suceder este tipo de cuestiones. El experto en seguridad Edward Hoffman dijo que es importante actuar ante estas amenazas de bomba a centros educativos y comerciales para evitar el efecto contagio. En ese sentido, afirmó que hay mecanismos tecnológicos para llegar a los responsables de las amenazas y que el ejército está capacitado para actuar ante una amenaza real. Que estas cosas se pueden prevenir, que tenemos los mecanismos tecnológicos como para llegar a los responsables, ¿viste? Con una tarea más investigativa y más de inteligencia, que el ejército está capacitado para socorrer en caso de que sea una amenaza real, porque a veces pensamos si el ejército está preparado y con las misiones de paz ellos están capacitados para desactivar artefactos explosivos, pero bueno, es algo que preocupa. Yo creo que las autoridades lo están haciendo. A veces las penas a estos tipos de amenazas no son con la severidad que se deberían aplicar. Las amenazas pueden tener fines políticos, económicos, religiosos, personales y terroristas y surgen imitadores, expresó Hoffman. Por eso consideró llegar a las direcciones IP y teléfonos de las llamadas para evitar ese efecto contagio. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, dijo que se está trabajando en la Comisión de Descentralización de esa repartición para reeditar el programa de jornales solidarios que se aplicó en el anterior gobierno. Luego de reunirse con el Congreso de Intendentes, Arim destacó que el tema de las transferencias a los gobiernos departamentales ocupa un lugar prioritario en la agenda de trabajo del OPP. Es una agenda central de la Comisión Sectorial de Descentralización que opera en el ámbito del OPP. Efectivamente, todo lo que implica transferencias del gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales hay que acordarlo en el marco de la sectorial de descentralización junto con el Congreso de Intendentes y es parte constitutiva de la Ley de Presupuesto Quinquenal. Por tanto, es una agenda que vamos a comenzar a transcurrir en estos momentos para definir cuáles son los criterios que se van a utilizar y cuál va a ser el mensaje del Poder Ejecutivo en esa Ley de Presupuesto Quinquenal. ¿Hay lugar para ampliar el reclamo de jornales solidarios que hacían algunos de los intendentes? Yo diría, aquí hay un elemento que muestra las claras la importancia del Congreso de Intendentes. Nosotros en el proceso de transición a nivel de Poder Ejecutivo no habíamos recibido la inquietud por este programa. ¿Sí? Ni desde la dirección anterior del OPP ni de otros ámbitos del Poder Ejecutivo nos habían transmitido que esto era un tema relevante en los procesos de transición. El Congreso de Intendentes, en la voz de intendentes provenientes de distintos partidos políticos, han transmitido con mucha claridad de que esto es un aspecto que les preocupa y mucho. Bueno, bienvenida sea esa inquietud, esa demanda. Estamos trabajando en OPP junto con el director de descentralización José Manuel Arenas, que acaba de ocupar el cargo, para intentar viabilizar un programa con estas características que sin duda va al encuentro de la necesidad del país. Arim estimó en el entorno de medio punto del Producto Interno Bruto el monto de obligaciones financieras del Estado en 2024 que se trasladaron a 2025. Aclaró que esta realidad no varía las perspectivas que tenía trazadas el gobierno para el presupuesto quinquenal. Estamos hablando posiblemente del entorno de algunos puntos, 0,1, 0,2, 0,5 puntos del PIB, más de lo que se preveía el gasto en lo que es el déficit del gobierno central y BPS. Pero esto quiere ser muy claro. Esto ya lo sabíamos, ya era conocimiento público. Lo que se compartió en el Consejo de Ministros el otro día tiene que ver con actualizar algunos grados de esta información, pero todavía estamos haciendo los cálculos, ¿verdad? Pero vuelvo a decir, no es para transmitir inquietud, es para transmitir, sí, una situación, yo creo que no es deseable, que es la postergación de gastos de un año para que el número final del déficit fiscal fuera más pequeño de lo que efectivamente correspondía a ese año. Ahora, no nos cambian los parámetros generales de planificación del presupuesto nacional. Ahora nos convoca nuestra periodista Juliana Perdomo. Está en el Mides y con noticias muy importantes para los adultos mayores. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida y buen mediodía para ti.
Sí, exacto, Rosina, buen mediodía para todos. El Ministerio de Desarrollo Social realizó la primera reunión con el Consejo Consultivo de Personas Mayores con el fin de trazar una hoja de ruta de cara a este quinquenio y estamos con la directora de Inmayores, Marianela Larzabal. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, se está desarrollando una actividad, por eso vamos a escuchar la música. ¿En qué se enmarca? Bueno, ahora en la tarde estamos iniciando la mesa de diálogo con las organizaciones sociales y justo hoy tuvimos esta actividad formal del Consejo Consultivo toda la mañana, vienen de todo el país, organizaciones sociales, instituciones, y ahora tenemos justo la dinámica de rompehielo de la mesa de diálogo, porque la idea es que se encuentren y se conozcan las distintas representantes de organizaciones sociales para después multiplicar en el territorio todo lo que va a ser el trabajo de participación de lo que es el camino al tercer Plan Nacional de Vejez y Envejecimiento. ¿Cuáles fueron los principales planteos que se hicieron? Los principales planteos son, en primer lugar, abrir el Consejo Consultivo de forma ampliada para promover la transversalidad, la interinstitucionalidad, el trabajo desde la participación y articulación con todas las instituciones. En segundo lugar, el inicio de lo que es el camino al tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, que es una instancia muy importante porque ahí vamos a articular, vamos a convocar a todas las organizaciones e instituciones a nivel político que tienen política pública sobre la vejez. Y ahí se generan los compromisos y los acuerdos, que es fundamental eso. Para armar el tercer plan, pensando y poniendo en el centro lo que es la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, y poniendo en el centro el énfasis de esos compromisos para avanzar a garantizar los derechos de las personas mayores. Por eso es muy importante, porque vinieron de la policía, del Poder Judicial, de bomberos, del Ministerio de Salud Pública, de Cuidados, de la universidad, de la REDAM y ONASPU y otras organizaciones sociales, UNI3, pero también otras, por eso fue ampliado, porque vinieron otras organizaciones e instituciones que en general no eran convocadas, pero generar este espacio de escucha es algo importante para el Uruguay, porque es poner en la agenda los derechos de las personas mayores y conectar todos y articular, que es la forma de potenciar los recursos que existen. ¿Qué análisis se hace a nivel país de esta situación? ¿Qué institutos recibieron por parte de la pasada administración? Bueno, recibimos un instituto que había sido observado por la Auditoría Nacional de la Nación y que había dejado como en situación crítica en las observaciones, y nosotros vamos a comprometernos y ya estamos tomando acción sobre eso para revertir esa situación y para poner de vuelta en primer lugar al Uruguay como vanguardia en lo que tiene que ver con políticas hacia las personas mayores. ¿Habían perdido derechos? Creo que si no hay espacios que garanticen los derechos, que si no se articula, se retrocede, porque no es que se pierde, la convención se logró. El tema es que si no tenemos las instituciones comprometidas a eso, si no logramos los acuerdos y avanzar en políticas, o no hay quienes estén articulando eso, no se pueden ejercer y no se garantizan. Directora, para finalizar, hoy se instaló la primera reunión. ¿Cómo sigue el trabajo de aquí en más? Bueno, por un lado los consejos consultivos van a estar funcionando cada 2 meses y desfasado el mes, salvo hoy, que queríamos iniciar con las dos cosas, en los mecanismos de diálogo, en las mesas de diálogo. Pero además vamos a estar trabajando para este tercer plan nacional de envejecimiento y vejez y en la instalación de los mecanismos de seguimiento de la Convención de Derechos de las Personas Mayores, que es fundamental. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por estar. Y bueno, perdón el ruido que en esto de que estamos en la dinámica rompehielo, pero también ahora se viene una dinámica de pensar con las organizaciones y de pensar y de replicar en todo el país lo que tiene que ver la participación y la voz de las personas mayores, que es muy importante, que tienen mucho que decir, y este es un espacio para escucharles. Allí la palabra de la directora de Inmayores, Rosina, a propósito de lo que fue esta primera jornada, este primer encuentro con estas personas. Se instala el diálogo y a trabajar de aquí en más.
Muchas gracias, Juliana. Y ya nos convoca a nuestro otro periodista, Eduardo Delgado, con la presentación por parte del candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, Mario Vergara, de un nuevo plan de limpieza para Montevideo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Así es, Rosina, me encuentro en el Club de Pesca del Cerro, donde, como tú bien decías, Mario Vergara presentó su estrategia de limpieza para Montevideo, llamada justamente Montevideo Más Limpio, y aprovecho a consultar al candidato del Frente Amplio cuáles son los principales puntos de esta nueva estrategia, que tiene, si no me equivoco, 9 objetivos. Exacto, se han desarrollado los 9 objetivos en un documento que ya es público, se han planteado más de 30 medidas concretas en lo que nosotros entendemos debe ser una visión integral de la política de limpieza y de gestión de los recursos y una gestión integral. O sea, acá no es la sumatoria de medida tras medida, sino que es la visión integral de esa política, que incluye, por supuesto, aspectos que tienen que ver con la recolección de residuos, que es un poco la principal preocupación, entiendo yo, de la población actualmente. Ahí se presentó un mapa de Montevideo en donde se van a priorizar distintas modalidades de recolección adaptadas a la realidad de cada zona, lugares donde va a seguir habiendo contenedores barriales, pero también en otros lugares contenedores intradomiciliarios, contenedores soterrados, contenedores rurales, etc. Vamos a impulsar toda la lógica de economía y de gestión circular de los residuos en cuanto a que desde el hogar, desde el comercio, desde la empresa, trabajemos para clasificar de mejor manera los residuos. Eso va a mejorar mucho la gestión posterior, porque el mejor sistema es el que recibe menos residuos y mejor clasificados. Vamos a trabajar en mucha educación, cultura, nuevos hábitos, procurando que la basura esté la menor cantidad del tiempo posible en la vía pública, y también las lógicas de disposición final, además del seguir mejorando en materia de barrido, en materia de espacios públicos, etc. O sea, es una visión integral de la política de gestión de residuos y de limpieza de la ciudad, que sabemos que es la principal preocupación de los montevideanos y las montevideanas. En la mesa, los que lo acompañaron y usted hablaron también de la participación de los vecinos en esta estrategia. Le consulto, ¿cómo será esa participación? Y si también está previsto que participen con aportes los propios funcionarios de la Intendencia. No, ni que hablar que las tareas que realiza la Intendencia las realizan en primer lugar desde el funcionariado, ¿verdad? Pero claramente acá hay un tema cultural en donde sin duda los vecinos y vecinas se tienen que sentir parte de esta estrategia, porque estamos cuidando nuestra casa común, estamos cuidando la ciudad y el departamento, y bueno, eso involucra por supuesto también a vecinos y vecinas, sin quitarle ni un ápice de responsabilidad a la gestión y a la intendencia departamental. Pero por supuesto que cuando se está promoviendo una gestión más sostenible de los residuos, eso comienza en casa, eso comienza en cuando y cómo se colocan los residuos en la vía pública, comienza en una actitud, ¿verdad?, de vecinos y vecinas que van a estar participando, van a estar debatiendo, van a estar siendo también informadas sobre todos estos procesos. Sin un cambio cultural profundo en nuestra relación con los residuos, todo cambio puede no ser sostenible, y lo que queremos es que una política en esta materia sea sostenible para tener un Montevideo más limpio, más ordenado, más justo. El candidato Lema plantea una tercerización para lo que hace precisamente a la recolección de residuos. ¿Usted cómo lo ve? Eso no es una política, en todo caso es una herramienta. Hoy por hoy hay partes de la recolección de residuos que se hace con acuerdos y contratos con empresas privadas, con cooperativas sociales, con organizaciones no gubernamentales. O sea que esa es una herramienta que se está utilizando y eventualmente se evaluará en cada circunstancia. El proyecto tal cual está planteado se encamina, por lo que señala ahí, a ir reduciendo la cantidad de contenedores. ¿Qué debe darse para que eso efectivamente se pueda hacer sin ocasionar problemáticas? Sí, que no se interprete que lo que se va a hacer es reducir contenedores, se van a cambiar las modalidades. Se van a ir reduciendo paulatinamente los contenedores barriales, los que uno tiene en la vía pública. Vamos a estar, si uno ve el mapa, ahí hay una gran parte del territorio en donde vamos a impulsar los contenedores intradomiciliarios, los contenedores
complejos habitacionales, edificios, cooperativas. Eso va a ir sustituyendo en muchos lados los contenedores que uno ve en la vía pública, incluso los contenedores soterrados o los contenedores rurales. O sea que es un cambio, sí, en la modalidad, pero no quiere decir que vaya a haber menos lugares para el depósito de los residuos. Hablaron de priorizar los espacios públicos y las playas a nivel de limpieza. ¿De qué forma se hará esto? Y bueno, hay que obviamente profundizar todas las tareas de barrido, que en buena medida se hace también asociada a política social, porque en buena medida el barrido se hace con organizaciones de la sociedad civil. También el tema de playas, que obviamente también hay que priorizar. O sea, el resolver el tema de la basura y la limpieza en la ciudad involucra todas esas áreas de manera integral, ¿verdad? Y nosotros aspiramos que con esta estrategia que hoy presentamos vamos a empezar a ver impactos en el corto plazo. Tenemos que empezar a resolver esto lo antes posible. El modelo quedó obsoleto, ha fracasado, teniendo en cuenta los resultados y que es el tema de mayor preocupación. La mayoría de los ciudadanos no están conformes con cómo está la ciudad. Exacto, los ciudadanos plantean que este es el principal aspecto en que ven un resultado deficitario. Yo creo que hay varias cosas que suceden a la vez. En primer lugar, que hay una generación de residuos en el departamento que es mucho mayor que el de hace 20 años o que hace 3 años. En los últimos 2 años ha habido un incremento del volumen de residuos de más de 150.000 toneladas por año. Por lo tanto, eso plantea un desafío de otra dimensión, de otra magnitud, a lo cual aún no se ha reaccionado de manera acorde. También, entre otras cosas, porque todas estas políticas requieren recursos. Y no olvidemos que los recursos para el tema limpieza, en buena medida, fueron bloqueados cuando se bloqueó el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. La presencia de Erugo hoy, subsecretario de Ambiente, pero quien además tuvo un rol protagónico en materia de ambiente y de limpieza en Canelones, calculo yo que no es porque sí, tiene una opinión técnica, aquí tiene un respaldo, ¿por qué se hace? Erugo es una persona que domina este tema, que tiene capacidad técnica para plantearlo, no solo, y él lo dejó muy claro, no solo pensando que el éxito, digamos, que se ha dado en Canelones se deba solo al cambio en la ingeniería de los residuos, sino también a una gestión de cercanía con la gente. Bien, estamos viendo allí a Mario Vergara en el lanzamiento de este programa específico de limpieza de Montevideo. Vamos a tener desarrollo en nuestra edición central. Otros temas que tienen que ver con ciudades. La ciudad de 33 está atravesando una situación crítica en cuanto a recolección de residuos, ya que de los 4 camiones disponibles en la Intendencia Departamental, para esa tarea solo uno está en funcionamiento. La denuncia la realizó el edil del Frente Amplio de ese departamento, Jans Acosta. La situación de recolección de residuos en el departamento en estas horas está siendo bastante crítica en virtud, por ejemplo, de que la ciudad de 33, la Intendencia en la ciudad de 33 debería de tener para un óptimo servicio 4 camiones recolectores funcionando al mismo tiempo, digamos. En el momento, la Intendencia Departamental cuenta con un solo camión, afectando obviamente a lo que es el sistema de recolección, y bueno, esto se manifiesta en contenedores desbordados por toda la ciudad y bueno, y naturalmente en la calidad de vida de todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de 33. Y esto es algo que viene de hace un par de meses a la fecha. Naturalmente se ha puesto más crítica aún la situación. Acosta dijo que algunos municipios colaboraron con la Intendencia trasladando camiones a la ciudad y aparecieron nuevamente basureros y hay desidia en la gestión. El director de Higiene les informó que se definió la contratación directa de un camión recolector a un costo de 40.000 pesos diarios, lo que señaló es un montón altísimo para el departamento y que el dinero invertido en pocos meses en ese servicio permitiría comprar un camión nuevo que se pueda utilizar por varios años. Agregó que en 33 se nota un aumento en la cantidad de personas que hacen hurgado en los contenedores de la ciudad y ya no solo en busca de artículos para vender, sino también de alimentos, lo que años atrás no ocurría y consideró una situación urgente a revertir.
Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 26 grados a esta hora aquí en Montevideo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, destacó anoche el reconocimiento que realizó la fuerza política al expresidente José Mujica a 54 años de su primer acto de masas. Este reconocimiento formó parte de la celebración realizada en la víspera en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Es muy emotivo. Es un hombre muy importante en la historia del Frente Amplio. Fue nuestro presidente, pero además es nuestro compañero, el que está en todas las horas. Y homenajearlo, recordarlo, reconocerlo, también es pensar en el vínculo que tenemos con él, en el amor que sentimos por él. Miles y miles de frentamplistas que en cada lugar que lo encuentran le demuestran su cariño, su afecto, y eso lo valora mucho. ¿Cuál es el tiempo que se marca desde la fuerza política a la hora de empezar a tomar algunas decisiones que empiecen a impactar, ¿no? Obviamente en un año donde se tiene que votar el presupuesto, donde bueno, hay temas de seguridad que todavía siguen presentes? Ya se están tomando decisiones, algunas referidas al CAMU y a un proceso que de alguna manera fortalezca una institución tan importante al Uruguay. Otras están vinculadas claramente a algunas cuestiones que venían del gobierno anterior, y lo otro, que los ministros ya están planteando las prioridades que tienen para la ley de presupuesto, y ahí seguramente se van a fijar los objetivos del Frente Amplio, que van a ser concordantes con los objetivos programáticos. El ex ministro del Interior y ex diputado socialista José Díaz, quien firmó el acta fundacional del Frente Amplio en 1971, participó de la conmemoración del primer acto público de la fuerza política y allí se mostró esperanzado con el recambio dirigencial del partido oficialista. Díaz recordó que el Frente Amplio se enfrentó a un clima político hostil en su fundación. En las distintas esferas del Frente Amplismo habían distintas expectativas. La más realista era pelear por la Intendencia de Montevideo, que logramos conquistar por primera vez en el 89. Pero otra gente pensaba que ganábamos. La movilización que había en todo el país fue tan importante que hasta la derecha pensó que podíamos ganar y nos hizo una campaña hostil, brutal, de todo tipo. ¿Cómo has visto este tema que se habla tanto del recambio generacional? Hoy de hecho va a haber un reconocimiento a José Mujica, que va a estar presente aquí, además de otros compañeros. Vos decías, algunos de los compañeros que firmaron aquella acta fundacional hoy superan los 100 años. Se dice que en el Frente Amplio ya no hay referentes o caudillos como otros tiempos, ¿no? ¿Cómo has visto vos o cómo estás viendo el recambio generacional de dirigentes en la fuerza política? Con mucha esperanza, con mucha expectativa. Es evidente que el Frente tenía que hacer un cambio importante. Habrá que ver, yo tengo gran confianza en que vamos a hacer un buen gobierno. Y creo que efectivamente tenemos buenas expectativas en más de un departamento, pero habrá que ver esa sumatoria de la buena candidatura del Frente, su buena propuesta programática y la crisis de corrupción de los gobiernos departamentales del Partido Nacional, quizás nos abra la posibilidad de ganar más de una intendencia, aparte de la que ya habíamos logrado. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial presentó las obras de infraestructura para regularizar los asentamientos Nuevo Pantanal y Paso al Parque. Estaban ubicados en el norte de Pando con una inversión superior a 300 millones de pesos. La ministra Cecilia Cairo dijo que en materia de vivienda el país tiene una política de Estado porque independientemente del color partidario las obras trascienden a los gobiernos. Nosotros tenemos varias para inaugurar. Hay obras que hay que firmar para ejecutar. Esto es una política de Estado, así que lo que está comprometido se va a hacer, más allá del gobierno que haya estado antes, porque en el centro de las políticas tiene que estar la gente. Y como para nosotros lo más importante es la gente, todo lo que está previsto vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y hablar con los diferentes intendentes para coordinar otras acciones que sean necesarias en este periodo de gobierno. Las obras que se hicieron en este barrio empezaron en el 2014. Hace un montón de tiempo. Y esto fue por fases. Como ves, acá estamos en el centro de barrio, que fue una de ellas,
Hubo una primera fase con más de 60 realojos en las caballerizas y ahora vamos con la segunda etapa, que son la regularización de 2 barrios más. Así que las obras de regularización son muy largas. Se empezaron en el 2014, las continuó el gobierno anterior con el plan Avanzar y nosotros vamos a seguir para terminarlas, porque en realidad los vecinos lo que esperan es que los compromisos asumidos más allá del gobierno se cumplan. El presidente Yamandu Orsi y el ministro de Turismo Pablo Menoni recibieron a un empresario francés con experiencia en inversiones en Uruguay que aspira a desarrollar un hotel y un barrio privado en el departamento de Rocha. Aníbal Pereira, senador Frente Amplista y candidato a la intendencia rochense, gestionó esta reunión y aseguró que el anteproyecto totaliza una inversión de $7 millones. Comenzó a invertir en el año 2010, realizando compra de tierra, tiene producción ganadera y olivos, y comenzó este año a generar 2 proyectos, uno inmobiliario de un barrio privado y otro relacionado con un hotel en área rural de alta categoría, que Rocha no tiene capacidad de hotelería de lo que está proyectado. El motivo de esta reunión fue a instancia del inversor y quienes vienen trabajando en los proyectos. El presidente quedó realmente conforme con que haya inversión, que dinamice y que genere en Rocha oportunidades que hasta ahora no tenían. ¿De qué monto de inversión se está hablando y por qué la necesidad de comunicarle esta iniciativa al presidente de la República? Porque en realidad él comienza a invertir cuando nosotros estábamos en el gobierno departamental y fuimos parte en su momento de tratar de generar proyectos que en Rocha impactaran del punto de vista favorable. Pereira dijo que, a pedido de Orsi, acompañó al empresario a iniciar los trámites necesarios para la habilitación del proyecto ante la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y aseguró que la idea presentada satisfizo tanto al ministro de Turismo como a la subsecretaria. Los cuales participaron activamente preguntando, sobre todo el ministro, porque Ana Claudia conoce la zona y conoce el proyecto, de las características del proyecto para ver cómo ese proyecto impacta en la propuesta turística del territorio. Último bloque de MB de Noticias, continuamos con la información. Les contamos que este miércoles se realizó el lanzamiento del Laboratorio Regional de Inteligencia Artificial en Educación de Ceibal en la Torre Ejecutiva, y en ese marco el presidente de la República, Yamandu Orsi, destacó que su gobierno pondrá foco en el desarrollo nacional, en la inversión en investigación, ciencia y tecnología. Nos planteamos como estrategia para un desarrollo nacional poner mucho pienso y muchos recursos en investigación, en ciencia, tecnología, o sea, priorizar. El crecimiento del Uruguay se tiene que apoyar fundamentalmente en el conocimiento y aprovechar algunas ventajas comparativas que tenemos o algunas historias nuestras, como para que los avances tecnológicos se traduzcan en un bienestar general de la población o un mejor bienestar de algunos sectores de la población que hoy tiene dificultades. Es un compromiso también con ese detalle o esa nota que nosotros planteamos de que este tiene que ser un país que incluya y que, si bien es cierto, y es claro que lo que Uruguay generó en estos últimos años es la posibilidad de acceder, o aquello que decía Rifkin de la era del acceso, bueno, hoy somos conscientes de que más allá de que las puertas están abiertas y las abrimos bien, lo que hoy nos está faltando, lo que queremos hacer es incluir cada vez más y que sean parte nuestros compatriotas de un proceso colectivo exitoso. La propuesta de una fuerza militar conjunta y garantías de seguridad ante un eventual alto el fuego entre Kiev y Moscú están marcando la agenda de la cumbre de líderes de 30 países que debaten en París las posibles acciones de la denominada coalición de voluntarios para la paz en Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron recibe este jueves a casi 30 líderes europeos, incluido su par ucraniano Volodymyr Zelensky, para discutir cómo reforzar la seguridad de Ucrania antes de un posible cese del fuego con Rusia. El presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, dijo que el bloque comunitario debe mantener la presión sobre Rusia mediante sanciones y que la mejor manera de apoyar a Ucrania es mantener constante el objetivo de alcanzar una
una paz justa y duradera. La Unión Europea ya adoptó 16 paquetes de sanciones económicas contra Rusia desde el inicio de la guerra y el canciller alemán Olaf Scholz afirmó que levantar las sanciones contra Rusia en este momento antes de lograr un acuerdo de paz sería un grave error. La formación y despliegue de un eventual ejército europeo sobre territorio ucraniano como una estrategia de defensa en caso de una futura invasión rusa si se alcanza un alto el fuego con Ucrania es uno de los mayores asuntos que discuten los aliados en la denominada coalición de voluntarios. A la denominada reunión sobre la paz y seguridad para Ucrania se sumará el próximo lunes en Madrid la cuarta reunión del G5+, que agrupa a los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Polonia y España, más Reino Unido, un grupo creado para impulsar la defensa de Europa ante la amenaza de Rusia y los cambios en la estrategia de Estados Unidos en la seguridad euroatlántica. Nos vamos y volvemos a las 18:55 en nuestra edición central o mañana a las 8, la primera edición. Que pasen muy bien, hasta luego. La designada presidenta del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay, Claudia Romero, reconoció que el sistema de protección de 24 horas está en rojo y adelantó que trabajará en la formación de educadores y con adolescentes para que visibilicen los riesgos a que están expuestos. En el marco de un encuentro sobre la protección de víctimas y testigos en el ámbito penal organizado por la Fiscalía de la Nación, UNICEF y Naciones Unidas, el abogado Juan Raúl Williman del Consultorio Jurídico de la UDELAR advirtió que es urgente reformar el Estatuto de la Víctima y remarcó que esto no afectará a otros derechos. Con un homenaje al expresidente Mujica, el Frente Amplio conmemoró el primer acto de masas con una convocatoria que reunió a miles de personas en la explanada de la Intendencia de Montevideo, mismo lugar donde Líber Seregni dio el recordado discurso invocando al padre Artigas. Edil departamental de 33 denunció que esa ciudad atraviesa una situación crítica en cuanto a recolección de residuos. Advierte que de los 4 camiones con que cuenta la intendencia, solo uno está en funcionamiento. El presidente Yamandu Orsi y el ministro de Turismo Pablo Menoni recibieron a un empresario francés que proyecta una inversión millonaria en Rocha para desarrollar un hotel y un barrio privado. 30 líderes de países europeos se reúnen este jueves en París para analizar las posibles acciones de la denominada Coalición de Voluntarios para la Paz en Ucrania. Trabajan una propuesta de una fuerza militar conjunta que dé garantías ante un eventual alto el fuego entre Kiev y Moscú. 2 nuevas amenazas de atentado, una con supuesta bomba, sufrió la UDELAR en la Facultad de Medicina y la última esta mañana en el Liceo número 1 de San Carlos, donde se suspendieron las clases luego de que, a través de un correo electrónico, un desconocido amenazó con matar tantas personas como pudiera por estar harto del bullying.